Muy buenos días, compañeros. Estamos hoy aquí en nuestra cuarta jornada pedagógica del año con el objetivo de analizar nuestro desempeño en las pruebas PISA, ¿sí? Ya que este año, pues, en comparación con los anteriores, hemos tenido un desnivel, o sea, un bajo nivel en esta prueba. Y como tal, pues, nos convoca a todos aquí, que somos los actores en esta situación, a mirar cómo se mejora o dónde está el problema para encontrar el posible plan de mejoramiento para enfrentarlo en el siguiente año. Como sabemos todo, nuestro colegio, Alfares Mayor Real, de la ciudad de Cali, está ubicado en la comuna 22 y que atiende a estudiantes de los estratos 4, 5 y 6, donde las familias, en su mayoría, son profesionales y todas cuentan con empleos en su momento. Entonces, es preocupante que bajo esta situación y a pesar de que nuestros estudiantes cuentan con las garantías desde su casa, tengamos un rendimiento académico en la prueba bajo. Es que en esta ocasión, del nivel medio alto, bajamos al nivel básico. O sea que nos preocupa y es urgentemente encontrar las posibles consecuencias o las posibles causas de este bajo desempeño. Entonces, en esta idea, vamos a escuchar a nuestros maestros que hacen parte del proceso y luego al estudiante para ver qué opinan, qué dicen en cuanto al tema referido. Buenos días, coordinador, y buenos días para todos. Me alegra mucho, pues, primeramente que estos espacios se den, ya que nos sirven para mirar las situaciones que se están presentando desde diferentes perspectivas. Aquí tenemos, pues, la parte del representante estudiantil o contralor, como lo conocemos en este momento, que nos va a orientar de alguna manera o nos va a indicar el en qué sintió que falló o que siente que el colegio como tal o nosotros como docentes le estamos fallando para que él no hayamos alcanzado un nivel alto o mantenernos en el nivel como el coordinador nos lo está comentando. A nosotros como maestros pues nos preocupa bastante, ya que pues es de alguna manera un medidor de calidad de enseñanza. Entonces siempre vamos enfocados como en mantenernos, mantener el nivel o subirlo. Que bajemos de ese nivel, pues nos crea gran preocupación y es la principal señal de que algo está sucediendo. Muchas veces puede no ser únicamente algo académico. Por eso aquí también tenemos pues el acompañamiento de la orientadora escolar, ya que pues nuestros estudiantes pueden pasar por diferentes situaciones emocionales o en otro nivel que pueden afectar de alguna manera también ese rendimiento académico. Entonces, por eso es necesario verlo pues desde diferentes perspectivas para abordarlo de manera más general. Yo considero que estos espacios pues nos sirven para, como ya lo dije, redireccionar nuestro camino, ya desde nosotros como docentes en la planeación y en el salón de clase, pues los estudiantes. Desde la parte de docente, yo puedo decir que uno de los principales problemas que yo he podido identificar o que he podido identificar últimamente es que los estudiantes no les gusta leer. Pocos, muy pocos leen y eso hace que haya pues poca habilidad para comprender textos. Cuando tú no lees o lees porque te toca, pues no hay una comprensión ni un análisis crítico. Entonces eso nos lleva a que tengan dificultades para resolver problemas básicos o muy sencillos. Otra cosa que podemos identificar es que hoy en día los estudiantes se encuentran o esta generación de estudiantes y todas las que vienen incluso, se encuentran en una época muy inmediata. Es decir, queremos todo para allá.
y de manera muy fácil. Entonces, si se tienen que leer un libro que toca leérselo, que no encuentro nada más sobre eso, pues ya les da pereza, no lo hacen, siempre pasan a buscar la manera fácil, entonces pasamos a buscar el resumen, pasamos a buscar el video que nos hable de ese libro o de ese escrito. No siempre se hace el proceso de lectura, que es bastante importante. E incluso ni siquiera si el video dura bastante, digamos que encuentren un video que hable sobre el libro que se deban leer, pero si el video es bastante extenso, tampoco se ve en el video, porque la era tecnológica nos ha acostumbrado a que únicamente consumimos videos cortos para poder ver y ver y ver y ver y ver, y no nos detenemos pues como a hacer un análisis verdadero de qué estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo. Em, pues siento que ellos no hacen el debido proceso de consumir, analizar, dar su opinión crítica, ¿no? Sino que siempre no se van pues como por lo que los demás piensan, piensan igual. Entonces ahí es donde vemos la falta de análisis y de pensamiento crítico. No desarrollan esas habilidades, no tienen ese razonamiento lógico, que son fundamentales no únicamente para, por ejemplo, aquí estamos hablando de lectura. Entonces, esas habilidades no son únicamente necesarias para el área del lenguaje o no son únicamente necesarias para el área de ciencias, son necesarias para toda el área del conocimiento. Por eso vemos bajo nivel o bajo desempeño, un puntaje bajo en el área de lectura crítica, pero entonces también vemos bajo puntaje en el área de matemáticas, porque si no hay una comprensión lectora, los estudiantes no van a poder resolver de manera pues eficaz esos problemas que les plantean desde el área de matemáticas. Entonces pasamos a resolver con operaciones que no son, entendemos mal el problema, entonces, ejemplo, sumamos en vez de dividir, entonces no es que no tengamos los conocimientos, sino que no hemos desarrollado o no desarrollamos de manera eficaz esas habilidades. Por otro lado, yo estoy de acuerdo en que pues la práctica docente también debe mejorar. Nosotros como docentes, es decir, no podemos pasar solo a juzgar y a criticar porque obtenemos un mal resultado, sino que uno debe autoevaluarse también, así como evaluamos a los estudiantes, es importante pues autoevaluarse como docente y entender la era en la que ellos están, los estudiantes con los que estamos tratando, la edad que tienen y asimismo pues fortalecer por medio de estrategias que desarrollen esa comprensión lectora y ese pensamiento lógico. Por ejemplo, se podrían implementar actividades como el análisis de textos, debates, aprendizaje basado en problemas. Ellos están acostumbrados a que todo sea molidito, por decirlo así, palabra del común. Ellos no quieren llegar al problema, ellos quieren llegar a la solución de una. Ellos no quieren pasar por el proceso que implica llegar a una solución. Entonces, eso es lo que debemos hacer, guiarlos en ese proceso para que logren llegar a esa solución que nosotros queremos, pero sin dárselas explícitamente, sino seguir el proceso. También si vemos que hay una dificultad en comprensión lectora o en análisis crítico, perdón, o en pensamiento lógico, pues entonces debemos de hacer proyectos interdisciplinarios y proyectos también eh, intercurriculares que hagan que todas esas áreas trabajemos juntas. Entonces, si yo soy la maestra del lenguaje o la profesora del lenguaje, yo trabajo desde mi área, pero también puedo entonces crear proyectos con el profesor de matemáticas, aunque seamos áreas distintas, podemos trabajar de manera conjunta. ¿Para qué? Para que así podamos pues ir potenciando esas habilidades y que los estudiantes puedan aplicar eso en contextos reales. Y entonces eso me permitió abordar el siguiente punto, que es que los docentes debemos de actualizarnos, o todo, pues todo el personal educativo. No podemos seguir trabajando con textos, no podemos seguir trabajando con situaciones que ya son de una época anterior. Lo tradicional
sirve hasta cierto punto, en el momento en que ya toca pues actualizarse, porque ellos ahorita encuentran eso, encuentran cosas actualizadas, encuentran problemas actualizados y ellos deben aprender a resolver en su contexto real. Yo no puedo poner un problema de algo hace mucho tiempo y luego pasar y que ellos se van a encontrar algo diferente. Entonces, desde esa parte, o sea, como maestros, es lo que vemos dentro del salón de aula, dentro del salón de clase, perdón, que uno logra evidenciar esas situaciones y que muchas veces pues se dejan pasar porque se debe cumplir con un plan, porque se debe cumplir con un libro que se debe terminar, pero vamos dejando esas habilidades un poquito olvidadas. Sí, señor coordinador. Bueno, mirando tu contexto, entonces esto apunta claramente a una resignificación del PI, ¿sí? O sea, a un replanteamiento completo del PI. Lo que pasa es que nosotros como institución educativa o colegio, nosotros cumplimos, entre comillas, con unos parámetros que se imparten en el Ministerio de Educación. Como tú lo has dicho, gran parte de la falencia aquí es que somos docentes, muchos ya aquí somos antiguos, tenemos más de 20 años en la docencia y nos hemos quedado con el método tradicional. O sea, como decimos acá, es que el docente es el epicentro del conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que desde el punto de vista del autor en el video nos manda a una actualización, a una capacitación maestro o docente que no se ha hecho desde el 2010, porque la última que se hizo fue en el plan decenal, cuando se planteó el mejoramiento en todo el sistema educativo colombiano. En nuestro país todavía cuenta con ese sistema anterior, entonces desde tu punto de vista es un buen aporte para que caminemos la resignificación del país. Continuemos. Sí, sí, señor coordinador, en cierta parte estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que usted dice es importante ese tema de las capacitaciones porque eso permite que entonces uno como docente pues pueda seguir estando como a la vanguardia. De pronto que más que una reestructuración completa, yo pienso que por lo que pues lo que podemos hacer es como fortalecer esos aspectos en los que del currículo en los que se considera que se está fallando o que estamos como, sí, fallando por decirlo así. El PIB pues ya nos establece como una formación integral, hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo, pues los resultados nos muestran, los resultados, por ejemplo, como en las pruebas PISA, nos muestran ciertas falencias. Entonces, yo considero que es pues, simplemente como analizar qué estrategias se están aplicando en el salón de clase, mirar qué nos está sirviendo, qué no, qué nos está favoreciendo a ese desarrollo de comprensión lectora, pensamiento analítico, pensamiento lógico, y ya entonces más que cambiarlo sería como revisar si se está llevando a práctica de verdad lo que el currículo dice, y si no, entonces lo que usted dice, pasar al tema de las capacitaciones y todo lo demás para fortalecer a los docentes en su formación y que ellos en el salón de clase puedan promover pues esas metodologías activas que permita que los estudiantes analicen, reflexionen, resuelvan problemas en contextos reales. Así pues el PI sigue cumpliendo su función, por decirlo así. Los docentes hacen el trabajo que ahí está estipulado y eso pues nos permite que los estudiantes respondan mejor pues a las necesidades que el mundo actual nos pide. Ya pues con esto o en este sentido y agradeciendo que la orientadora nos está acompañando aquí, a mí me gustaría pues escuchar de alguna manera también su perspectiva, porque hasta el momento nos hemos enfocado únicamente en lo académico. Sin embargo, ella nos puede ampliar la información también desde una perspectiva más del entorno familiar, de cómo podemos motivar a los estudiantes que nada les gusta, que nada quieren hacer y cómo, porque estamos hablando de un colegio de estrato alto, donde digamos que podemos decir que los estudiantes nos interesan porque sienten que tienen la vida resuelta. Entonces, de alguna manera, ese aspecto socioeconómico también puede influir en el bajo rendimiento que estamos
que estamos pues presentando. Quiero escuchar a la orientadora, sin embargo, pues coordinador, le doy la palabra para que nos comente si tiene algo por decirnos. La coordinadora, ve, la orientadora. Ok. Hola, muy buenos días. Pues la verdad, desde mi punto de vista, me alegra mucho también que estemos presentando como estos espacios para poder dialogar respecto a las necesidades y falencias que tenemos como institución. Em, yo quería pues como aprovechar este espacio para abordar varios puntos fundamentales que debemos pues como tener en cuenta para plasmar y dejar como en evidencia en el anexo 2 pues que estamos como llenando. Yo considero pues de que es muy evidente que el ambiente familiar y la motivación influyen drásticamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. De manera positiva o negativa, muchas veces em, pues los estudiantes son como personas muy influenciables debido a que nosotros como institución y sus padres, pues ya como tutores de ellos, les están orientando a través de su vida para que lleven a cabo sus decisiones con criterio propio y con pensamiento crítico. Yo considero pues de que muchas veces los resultados académicos negativos son solo como un síntoma de una desconexión entre pues el colegio y la realidad del estudiante. Como dice la profesora Catalina, es cierto que pues en esta generación los estudiantes requieren o están acostumbrados a que todo sea inmediato, ya sea pues como están llenos de dopamina instantánea debido como a la inteligencia que hay en la actualidad, pues muchas veces no se tiene como esta esta educación estricta, en este caso de estos chicos que son como, digámoslo, de un buen extracto, en donde pues son, digámoslo, un poco consentidos, ¿no? Como, pues como se decía antes, una palabra del común, en donde no se les dice como que tienen que esforzarse o les inculcan como de que tienen que ver por su futuro o que las cosas requieren de práctica, requieren de estudio, requieren de constancia. Entonces, pues también considero que nuestra institución de una u otra manera no puede limitarse a ser un lugar que imparte conocimientos disciplinares. Obviamente sí, es nuestra función, pero también debemos como tener en cuenta de que hay que hacer un acompañamiento y ver de qué manera, de qué están rodeados los estudiantes, cuál es su contexto, si realmente su nivel socioeconómico es este, porque pues muchas veces los estudiantes están en buenos colegios, pero pues no cumplen como con todos estos estándares o todas estas cosas de los otros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pues están acompañados en su casa, si sus papás les ayudan o no, si tienen algún tutor, si tienen alguien que pues está al pendiente de sus tareas, de qué aprenden, qué no aprenden, qué hacen o qué no hacen, o si son simplemente ellos los que están a cargo de su propia educación? Pues respecto a lo emocional, me refiero. Entonces, pues considero que es necesario como fortalecer esto para poder obtener un buen desarrollo académico, em, en donde el estudiante pueda sentirse escuchado y acompañado de nuestra parte. El sentido social del currículo implica reconocer los multicontextos de nuestros estudiantes, como ya lo venía mencionando, entendiendo que cada uno tiene su historia y necesidades específicas, teniendo en cuenta también de que cada estudiante aprende de manera diferente, no de que entonces, de acuerdo a lo que se tiene em, acostumbrado, de que tenemos una manera de enseñanza muy marcada, que ya es algo que se viene hablando de que no se ha cambiado hace muchísimos años y que es una manera de educación muy ambigua. Y pues no todos los estudiantes son iguales y no todas sus mentes funcionan de la misma manera. Entonces, de que si un estudiante es bueno en matemáticas, entonces el que es bueno en artística es malo. No, o sea, todos tienen
buenas cualidades, pero en diferentes áreas, y no por eso uno es más que el otro. Entonces, pues es como a tener en cuenta estas necesidades de que siempre se como que se les mide a todos por la misma vara y pues no debe de ser de esta manera. Entonces, cuando ustedes como maestros, como representantes o como usted, director, coordinador, identifiquen que los estudiantes pues se ven afectados por situaciones externas o pierdan el interés en las aulas o que es difícil el manejo del aula, que no, digamos, no haya un comportamiento o un orden, yo creo que es de suma importancia que trabajemos de la mano para sistematizar esas experiencias y ajustar nuestra propuesta pedagógica. Pues quería como pues decirte que mi oficina pues siempre va a estar disponible para que si en algún momento se necesita, eh, se pueda, se pueda dar el espacio para que el estudiante vaya y podamos desde mi campo asegurar que el diseño curricular sea un proyecto de vida que motiva al estudiante y no solo como una carga de contenidos en donde se les da y se les da conocimiento y no hay un acompañamiento en el que ellos entiendan de que no es solo em, pues como obtener conocimiento y bueno, me están enseñando tal tema, tantos temas en cada materia y yo tengo que estar así súper em, como muy presionado porque me van a hacer exámenes y de eso depende todo, ¿no? Porque es que muchas veces simplemente se les califica de una manera muy sistemática. Entonces, pues de que debemos priorizar aprendizajes significativos y el bienestar integral para la educación en el que sea verdaderamente pertinente y responda a los problemas reales de nuestro contenido educativo. Entonces, pues de manera que, como les decía, el estudiante se pueda sentir acompañado. Ah, discúlpame, profesora Catalina, ¿tienes algo que decir? Tienes el micrófono apagado. ¿Verdad? Siguiendo la línea así de lo que estabas diciendo, que es importante cuando nosotros veamos como estas situaciones o identifiquemos estas situaciones, enviarlos. Ahí también yo quería, pues desde la parte como docente y valorando mucho tu trabajo y sabiendo también que es muy importante pues que los estudiantes tengan este espacio, me gustaría o yo quisiera proponer que también pues desde la parte de orientación escolar, si existe la posibilidad de que se promovieran espacios o talleres dentro del salón de clase, como con actividades más enfocadas a su parte emocional, socioemocional, donde ellos puedan fortalecer esas habilidades que no son académicas, sino todas esas habilidades blandas necesarias para la vida, donde ellos puedan comunicarse, habilidades de cómo uno comunicarse correctamente, comunicación asertiva, cómo pueden ellos aprender a gestionar sus emociones, porque son chicos que no logran gestionar sus emociones y no porque no lo quieran hacer, sino porque están justamente en el proceso de aprender cómo hacerlo, que puedan aprender a solucionar, perdón, o la resolución de conflictos pacíficamente, que no siempre, o sea, que los conflictos siempre van a existir, pero también siempre debemos encontrarle la solución, porque yo considero que son, pues esos tres son como los principales aspectos que afectan la parte académica y que como institución, pues podemos unirnos y darle manejo a eso. Sí, yo considero que es una muy buena idea. Y era pues como les decía de que la importancia de crear como aprendizajes significativos porque pues a la final muchas veces los estudiantes obtienen los aprendizajes, escuchan y ven todos los contenidos que nosotros les brindamos, pero es como en un momento en el que ellos lo ven como una obligación y simplemente, bueno, tengo que hacer esto, lo hago y ya, se me olvidó. O sea, obtengo una calificación y hasta aquí me llegó el aprendizaje. Entonces es cuestión de que no solo como brindarles como contenidos muy estrictos de que realmente a futuro ellos ya no van a usar, ya no van a retener. Entonces de que se haga como una estructura en donde ellos tengan un aprendizaje y como que lo puedan aplicar a su vida, lo puedan interiorizar, lo puedan em, usar de una manera más efectiva. Y como lo que dice, sí, son chicos que ellos en este momento no saben manejar sus emociones y es a lo mismo de que por eso el entorno es de suma importancia, debido a que pues ellos son chicos que solo conocen el colegio, sus profesores y sus casas. Y si no somos nosotros quienes orientamos y les ayudamos a aprender
digámoslo, a manejar y hacer como tener importancia a ambas cosas, o sea, a aprender y no descuidarse en su sentido emocional y mental. Entonces, ¿quién más les va a enseñar? Y pues yo he escuchado mucho una metáfora o algo así de que ellos son como una esponjita y todo lo que nosotros les demos, ellos los van a absorber, sea bueno o sea malo. Entonces sí, yo considero que es una muy buena idea y que se podrían brindar esos espacios ya pues como teniendo en cuenta y pues creándolo ya desde una estructura más concreta. Y pues dependiendo de qué piensen los demás partes de nuestra institución. Pues también quisiera como saber qué piensa el representante estudiantil, pues cómo le afecta o cómo le afectaría a los estudiantes, si ellos estarían de acuerdo o algo así. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad de participar en este diálogo, pues que realmente pues, es interesante para todos, ¿no? Pues para nosotros como estudiantes es muy significativo poder estar aquí porque pues nos permite sentir que tenemos voz dentro del colegio y que podemos participar pues de este tipo de cosas, expresar nuestras ideas, expresar inquietudes. Es fundamental para que la educación sea realmente un proceso conjunto entre estudiantes, docentes, directivos. Entonces, pues muchas gracias por esto. En cuanto al tema de los estudiantes, yo como representante estudiantil, pues eh, quisiera como compartirles una reflexión que nace pues de conversaciones con compañeros, de las experiencias que vivimos pues diariamente en el colegio, en el aula. En muchas ocasiones sentimos que el proceso educativo se centra como principalmente en memorizar contenidos, en tener como un tema ahí que nos dan y bueno, nos conformamos con eso y seguimos ahí. El conocimiento teórico realmente es importante y es muy necesario porque si no, pues no podríamos pues entender lo que estamos haciendo. Pero también creemos que la educación no se debe limitar únicamente a recordar información o responder un examen y ya con eso salir o cumplir cualquier actividad puntual que nos pongan los docentes, sino que el aprendizaje debería enfocarse cuando logremos comprender lo que estudiamos realmente. Cómo podemos analizarlo, cuestionarlo y aplicarlo a diferentes contextos, no solo educativos, sino pues, ¿por qué no en la vida diaria? Pues cuando un estudiante solo memoriza, el conocimiento muchas veces se vuelve momentáneo, ¿no? Realmente uno tiende a memorizar para el examen y ya, se acabó y pasó el examen, gané y me fui. Entonces, pues la invitación es a reflexionar acerca de eso y lo que uno aprende se vuelve significativo si lo aplica en un contexto más de la vida diaria. Pues hasta aquí también es importante reconocer que el desafío que enfrentamos como estudiantes en la actualidad, como ustedes bien lo decían, el tema del TikTok y de los videos que vemos a toda velocidad, que nos gusta mucho, estamos expuestos siempre a ese contenido y eso nos genera como un tipo de distracción realmente a la hora de estudiar. Y porque este tipo de contenido nos hace, pues no sé, sentir felices en segundos y ya pasó y queremos más siempre. Entonces, esto, por ejemplo, es un tema muy grave porque nos quita mucho tiempo. Uno a veces pasa horas y horas viendo videos y no, pues videos que quizás no le aporten y es simplemente scroll, scroll y ya. Entonces, pues ese tema se podría profundizar. Pues no significa que no queramos aprender, sino que pues estamos acostumbrados de una forma diferente a lo que se venía haciendo años anteriores, ¿no? A la tecnología y al tema de este tipo de contenido. Entonces, esto pues ha disminuido realmente nuestros hábitos de concentración y lectura, pues nos vemos perjudicados, por ejemplo, con el tema de X2 en los videos, que cuando el video es muy largo le damos X2 y eso va a la carrera. Temas como ese pues nos afectan bastante porque ver un video a toda velocidad pues realmente no nos aporta mucho conocimiento. Y además de eso, pues ver un video a esa velocidad pues no tiene mucho sentido porque la concentración es mínima. Desde nuestra parte, pues como estudiantes, también debemos pues comprometernos a fortalecer hábitos de lectura, más disciplina académica, quizás intentar aprender a manejar este tipo de contenido y concentrarnos en procesos de aprendizaje un poco más profundos, ¿no? Leer, analizar, reflexionar, esforzarnos con constancia y ser conscientes que también es una responsabilidad que debemos asumir, ¿no? No solo es
el tema de que el profe me tiene que enseñar y que es su obligación, ¿no? También nosotros como estudiantes debemos estar ahí con el compromiso de aprender, porque muchas veces el profesor tiene un currículum, tiene unos temas ya fijos para darnos y debemos profundizar nosotros también en esa parte. Creo que esa parte como estudiante es importante, el compromiso pues de estar activos en el aprendizaje, ¿no? No solamente leer lo que nos mandan y ya, sino tal vez profundizar un poco más. Em, Sin embargo, pues como los docentes pueden jugar un papel muy importante en ayudarnos a desarrollar este tipo de habilidades que nos hace falta. Por ejemplo, guiándonos en estrategias de lectura crítica, quizás proporcionando actividades donde analicemos textos en conjunto, planteando preguntas que nos ayuden a interpretar, debatir, que es importante, o integrar metodologías que hagan acercamiento al contenido más activo y de manera significativa. ¿Por qué esto? Porque cuando un estudiante entiende lo que está leyendo, puede discutirlo y relacionarlo con la realidad, y pues resolver quizá un problema o una obligación que se convierte en una herramienta de aprendizaje. Sí, coordinadora o orientadora, ¿querías decir algo? No, si quieres, ahorita que finalices, pues ya hago la participación. Ah, vale, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, creemos también nosotros que es importante seguir avanzando en las metodologías de aprendizaje más dinámicas, incluso que aumente la participación de los estudiantes, espacios donde podamos debatir ideas, analizar cosas reales, trabajar en equipo quizás, proponer soluciones, enfrentar cosas que nos obliguen a pensar realmente. Este tipo de experiencias pues fortalecerían lo académico mucho y desarrollarían habilidades fundamentales en nuestra vida personal y profesional más adelante. Hoy en día no solo se debe transmitir pues contenidos, también se debe formar personas capaces de pensar críticamente, argumentar con fundamento, analizar información, tomar decisiones, adaptarse. Eh, para lograrlo, pues yo considero que es necesario que el proceso educativo nos invite a participar siempre, por ejemplo, con este tipo de espacios donde podemos expresar nuestras dudas y las creencias que tenemos acerca de lo que nos están enseñando. Y en este proceso, pues los docentes son la clave. Los profesores tienen realmente una capacidad como de inspirarlo a uno, ¿no? Siempre que ves un profesor que te cae bien o que es chévere y que sientes que aprendes cosas nuevas con él, pues ese profe va a marcar un hito ahí en tu vida. Y pues valoramos realmente aquel tipo de docente que nos reta intelectualmente, que nos invita a hacernos preguntas, que nos animan a pensar por nosotros mismos y pues que es un espacio muy ideal en una clase y es aprendizaje real lo que tenemos allí. Como estudiantes también pues no queremos limitarnos a cumplir solo tareas o aprobar cosas, queremos aprender de verdad y pues desarrollar habilidades que nos permitan pues comprender el mundo, analizar y todo esto en cuanto a nuestra vida cotidiana también podría ser útil, ¿no? Em, y más que como, digamos, criticar el sistema o algo así, lo que tratamos es como de invitar a la reflexión y la cooperación conjunta entre nosotros y el grupo de profesores, los directivos, pues para mejorar las estrategias pedagógicas y hacer que cada vez el aprendizaje sea mucho mejor. Pues muchas gracias por escucharnos a nosotros como estudiantes y ya pues queda como nuestro pensamiento allí y ya ustedes miran qué podemos mejorar, cómo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, compañeros, yo he estado tomando atenta nota sobre las preocupaciones que de cada uno de los roles se han expuesto para en base a eso tomar el plan de acción. Pero si ustedes miran, eh, lo que yo en estos momentos estaba haciendo es lo que hacen, o sea, es el típico estudiante que tenemos actualmente, el que está en la clase y se distrae con cualquier cosa, o el que está en la clase y voy al baño, voy a la tienda, voy a tomar agua. Pero hay que entender que nuestro colegio es un colegio de carácter privado, ¿sí? Que es un colegio donde los padres de familia eh,
creen en nosotros y piensan y creen que la educación personalizada es de mucho mejor calidad que la de los públicos, sin demeritarla. No es igual atender en un salón 45 estudiantes que atender en un salón 18, 15, 20, como es el caso de educación. Entonces, nosotros aquí aparentemente estamos educando de manera personalizada a cada estudiante, ¿sí? Porque la capacidad por salones es mucho más baja que, por ejemplo, el Liceo de Cali, que tiene más de 1000 estudiantes, y ustedes que allá en una aula hay 42, 40 estudiantes, y de todos los contextos sociales. Es que, escuchando las intervenciones, una cosa a analizar, como que también estamos en un colegio de las comunas o público, que es donde más se presentan estos temas de, de sociales, ¿no? Temas de los estudiantes imperativos, los estudiantes tienen otros planes, porque pues no se maneja así. Entonces, aquí lo que nos atañe a nosotros es encontrar cuál o por qué en este año específicamente hemos obtenido estos bajones en las pruebas PISA. Si bien es cierto que todo currículo debe acoplarse al contexto estudiantil, pero pues de nuestras pruebas internas, como el IFE, siempre nosotros hemos tenido un nivel alto. ¿Sí me entiende? Entonces, lo que nos envuelve es la pregunta de por qué, a pesar de que tenemos un nivel alto en el IFE, nos va en las pruebas PISA de manera baja. ¿Ya? Sabemos que la prueba PISA es una prueba internacional, donde pues priman o hay muchos contextos, muchos factores que influyen dentro de la prueba. Entonces, la gran pregunta, ¿será que nuestro currículo o nuestro país está actualizado en base al currículo de la prueba PISA? ¿O es que únicamente hemos venido trabajando las pruebas del IFE, todas internas bajo el mismo concepto o bajo el mismo sistema, y lo más fue un cambio de método? O sea, antes eran separados, ahora lo que hicieron fue combinar filosofía y el lenguaje, y ya salió dentro de la crítica. Entonces, si es aplicable lo que decía el autor en el video, cuando él dice que es un problema de fondo, ¿sí? De calidad. Y lo que dice la compañera Catalina, el estudiante hoy en día no tiene hábito de estudio. Entonces, en base a estas consideraciones y a lo que ustedes han expuesto, que todo es importante, lo que opina el estudiante Carlos, lo que opina la superintendente, vamos nosotros a armar, ahora sí, el plan de mejoramiento. O sea, de cómo nosotros nos vamos a enfocar el próximo año y lo que queda de para que estos estudiantes o para que nuestro colegio aporte y suba su desempeño en las pruebas PISA, ¿ya? Aunque sabemos que, pues, o sea, solamente es un grupo de estudiantes que participó en la prueba, ¿no? Porque no es todo el colegio, sino que es una selección que se hizo a nivel nacional y nos toca a nosotros 2 estudiantes. Y que la prueba fue un resultado realizado de todo el desempeño que tuvieron los participantes. Pero sin embargo, sentimos que nuestro colegio ha tenido sí una baja en esta prueba, haciendo el análisis. Doy paso a la orientadora. Eh, bueno, primeramente lo que yo le quería decir al representante estudiantil era de que yo le mencioné a la docente de que si en algún momento necesitaban como o evidenciaban de que se necesitaba el acompañamiento, pues de que podían ir a la oficina. Yo quería como decirle directamente como a los estudiantes de que si en algún momento necesitan orientación, necesitan algún apoyo, pueden y está disponible en cualquier momento el asesoramiento. De que no, de que esperen de que la profesora entonces me va a decir cuándo puedo ir o cuando ella identifique. No, si ustedes necesitan y quieren, está disponible el espacio. También quería como mencionar de que el coordinador dice que sí, somos una institución privada, pero
es sentido de que no siempre podemos darnos toda la carga. No sirve de nada de que nosotros hagamos una educación personalizada si en sus casas los estudiantes no están teniendo, como dice Catalina, de que no están teniendo hábitos de estudio, de que no están poniendo de parte de ellos. Entonces, sí podemos hacer todos los proyectos, podemos hacer, brindar todos los espacios, pero si no se cuenta con el apoyo en sus casas, de que también pues son parte de la educación y la formación del estudiante, pues no estamos realmente haciendo nada. Entonces ya tomando esto en cuenta, yo creo que también se tendría que hacer como una reunión o charlas con los padres para que podamos mejorar en este aspecto, en ese sentido. Dinos, Carlos, qué nos puedes compartir? Ah, vale, bueno, en cuanto a lo que nos habla la orientadora, pues realmente pues agradecerle por lo que el espacio que nos brinda de asesoría, pues teniendo en cuenta que muchas veces como estudiantes no sabemos manejar el tiempo, por lo menos, muchas veces uno intenta estudiar y se la pasa planeando más que estudiando. Eso sería importante tomarlo en cuenta dentro de la orientación. También un poco eh, cuando estamos muy cargados de trabajo manejamos una ansiedad un poco alta. Entonces, esa parte también sería bueno revisarla allí. Pues muchas veces uno quiere estudiar simplemente y se reúne con otros compañeros a estudiar y realmente termina perdiendo tiempo, termina haciendo totalmente otras actividades que no son las que uno quisiera hacer. Entonces, pues bueno, muchas gracias por el ofrecimiento del acompañamiento allí y pues tratar de tocar estos temas con los estudiantes, quizás hacer como un espacio, digamos, general y hablar con la comunidad estudiantil, quizás decirle, bueno, vamos a intentar trabajar de esta manera, organicemos nuestro tiempo de tal forma, y como, digamos, tener una guía de cómo estudiar o cómo crear un hábito de estudio, como decía el coordinador. Entonces, pues bueno, muchas gracias por ofrecernos ese espacio y pues intentar avanzar lo más posible con nuestro proceso educativo. Bueno, yo por otro lado también pues quería reconocer el aporte de Carlos, que como estudiantes él reconozca que también tienen un papel importante y una responsabilidad dentro de este proceso de aprendizaje. Realmente el aprendizaje es un trabajo en conjunto entre los estudiantes y los docentes. Como pues representante de la parte docente, reconozco que nosotros como docentes pues debemos de impartir las clases de manera más activa, que sean más participativas, más significativas, como lo hablaba al comienzo, implementan diferentes metodologías que el estudiante nos está diciendo en este momento que les agradan a todos como grupo, que entonces son los trabajos en grupo, diferentes proyectos, debates, análisis de casos reales. em, Entre otras cosas. Sin embargo, pues para que esto funcione también es importante o es necesario que los estudiantes pongan de su parte, es decir, participen, pregunten, se interesen y sobre todo que se preparen y que aprovechemos como esas oportunidades o esas diferentes oportunidades que el aprendizaje les ofrece en diferentes momentos, en diferentes campos. Entonces, sí, pues es un trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y directivos, trabajar de manera colaborativa y sé que así podemos lograr pues un proceso de aprendizaje más significativo. Teniendo en cuenta lo que dice el coordinador, él también reconoce que no toda la carga cae sobre nosotros como tal, por decirlo así, que hay muchos factores externos que influyen y que aunque la prueba PISA es un resultado como muy redondo, es decir, o muy amplio, porque nosotros participamos como de manera mínima. Sin embargo, también encontramos un poco de falencias en los resultados de la prueba IFES, que sí son las que nos miden directamente. Entonces, también considero importante, pues, eso que el coordinador está diciendo, nosotros como maestros, tenerlos en cuenta porque
sí debemos buscarnos pues mantenernos sobre un nivel y que el colegio siga manteniendo pues como su identidad, por decirlo así, su identidad académica. Entonces, em, pues dentro del acta de la reunión, que en este caso le tenemos de nombre pues el anexo 2, considero que pues desde la parte de, bueno, ya describimos cómo era nuestra comunidad educativa, sabemos que estamos hablando de un colegio en la ciudad de Cali, donde su estrato es alrededor del 4 al 6, y pues que como nos comentaba el coordinador, la mayoría de los estudiantes cuentan con familias que son profesionales, que tienen empleos, que, es decir, no son familias que están totalmente desentendidos del tema de la educación. Y que como principal problemática que encontramos, pues ya dijimos que era como esos desafíos educativos que tenemos relacionados con el desarrollo de la lectura crítica o del pensamiento crítico, de esa comprensión lectora, ese pensamiento lógico que vimos pues que estamos como un poquito flojos de acuerdo a los resultados de la prueba. Si categorizamos pues como las necesidades que encontramos dentro de la institución, yo considero pues bueno, desde la parte educativa o desde la parte académica, podemos decir que es lo que acabo de decir, fortalecer ese desempeño en los diferentes campos necesarios o habilidades necesarias para las diferentes áreas, mejorar esa comprensión lectora, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad resolutiva y ese análisis crítico que toda persona debe tener. Pero desde la parte social, entonces también encontramos lo que habló la orientadora y el estudiante también manifiesta que es importante pues no dejar por aparte o por fuera todo el tema socioemocional, el manejo de sus emociones, del tiempo, de la motivación, de cómo factores externos pues afectan la parte académica. Desde la parte pues del proyecto institucional o el PI, yo comprendo, ya el coordinador pues me corrige si estoy mal, que busca de alguna manera ese PEI atender pues esas necesidades educativas o sociales mediante una estrategia que promueva ese desarrollo humano, pensamiento crítico, liderazgo, convivencia pacífica, o sea, no enfocarnos únicamente en lo académico, únicamente en lo social, sino que haya como un conjunto ahí. Entonces es por eso que pues el PEI busca formar estudiantes con pensamiento analítico, crítico y reflexivo, pero también busca desarrollar competencias sociales y éticas, porque es importante el estudiante como el ser, no únicamente por el saber. También formar estudiantes que sean líderes, comprometidos con ese cambio, que aquí tenemos, pues, por ejemplo, a Carlos que está en ese papel de representante de todo su grupo de compañeros, y pues promover esos proyectos, esos diferentes proyectos que nos pueden ayudar pues para siempre ir más allá. Entonces, pues eso podemos ir dejando en el acta, considero yo, coordinador, en el anexo 2 pues para que no, como usted decía, ir tomando nota y hacer los ajustes necesarios. Eh, bueno, me parece muy bien el planteamiento, profe Catalina y, y su orientadora. Entonces, acá en el anexo 2, todo lo que hemos hablado se ajusta o se puede poner en la parte que dice aspectos en los que consideremos que el PEI se debe mejorar. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta parte vamos a implementar todo lo que ya se ha debatido, como son eh, la capacitación docente, ¿sí? El contexto enfocado desde el punto que dice la orientadora sobre el estudiante en sus gustos, para que definitivamente en este PI quede contextualizado o que quede contextualizado también al tema estudiantil, porque nuestro PI pues se ha construido
en base al pensamiento propio de nuestro rol docente, ¿sí? Pero es importante también meter ahora lo que piensa el estudiante. Entonces, en esa parte de mejoramiento, podemos meter que el PI debe estar contextualizado al rol del estudiante. O sea, que el estudiante también se vuelva partícipe de este mejoramiento educativo, ya que el PI, como dice Catalina, es el proyecto educativo institucional donde se plasma todo el tema educativo colegial. Ahí está la media curricular, está la asignación académica, ¿sí? Están los PM, que son los proyectos de mejoramiento, y todo lo que incluye el tema académico, sino que siempre lo hemos hecho, como le digo, se ha manejado desde el pensamiento docente, rector, coordinadores, ¿ya? Y no se ha tenido en cuenta ni al estudiante ni al padre de familia, que la ley dice que en cada comité y en cada parte del colegio debe haber un representante del estudiante y uno del padre de familia para conocer los contextos de ellos o que ellos piensan acerca de la educación que le estamos impartiendo a su hijo en base a la nueva tecnología y en base al sistema actual. Y de hecho, la guía 34 lo manifiesta y lo deja claramente definido. Así es, pues considero que esta reunión o este espacio que acabamos de tener, pues nos deja como eh, espacio, nos deja como claro ciertas cosas a cada uno dentro de su rol y asimismo nos da como una ruta o nos da como una guía para seguir ese camino pues que estamos buscando siempre hacia el mejoramiento y evitar pues quedarnos como en estancados, por decirlo así. Entonces, pues yo les agradezco mucho este espacio, agradezco la disposición de todos, pues de siempre brindar sus servicios desde el rol que cumplen y esperamos que estas reuniones pues sean más seguidas para que así haya un control y haya un mayor seguimiento de todo lo que hablamos, que no sea, que no quede únicamente plasmado en un anexo, en un acta, sino que de verdad haya pues un plan de acción. Vale, muchas gracias por incluirnos a los estudiantes también en este espacio. Realmente, pues, también adquirir un compromiso como estudiantes para mejorar el PI y la diversidad, pues, en cuanto a la institución. Y bueno, pues ya de parte de nosotros como estudiantes también, pues, tomar como acciones allí y poder colaborar con todo esto. Pues, digamos, participando más de proyectos, análisis, este tipo de debates que hacemos. Y bueno, muchas gracias a todos, a nuestra orientadora que nos da un apoyo enorme allí como estudiantes y pues al coordinador y la profe Catalina. Muchas gracias. Sí, gracias a todos pues por brindar este espacio y por tomar en cuenta como también como orientadora de que puedo ser parte de esta educación y, y orientarlos junto a ustedes. También de que por favor como que los estudiantes no les vaya a dar pena, no les vaya a dar miedo ni nada por el estilo, sino pues de que pues en cualquier momento siempre estoy disponible para ayudarlos. Gracias a todos por sus aportes y gracias por tomarme en cuenta. Eh, bueno, compañeros, finalmente pues agradecerle a ustedes por su preocupación, porque uno de la parte académica o de la gestión académica coordina y dirige los planes educativos o el PI, pero actúa siempre bajo la preocupación de los maestros, porque son ustedes los de primera mano que conocen las dificultades académicas dentro del aula. Porque muchas veces los supervisores académicos no hacemos el respectivo seguimiento, que es supervisar las clases, estar pendiente de que el docente está cumpliendo con la malla curricular, estar pendiente de que los docentes están actualizándose diariamente, pero ¿por qué no se hace? Porque no queremos caer en el tema de que el docente sienta que el coordinador lo está vigilando o
lo está presionando. Entonces, por eso se ha perdido esa parte del control académico y que está, de hecho, está dentro de las funciones del coordinador, estar pendiente en las clases. Pero pues uno confía en la buena fe de que el docente está cumpliendo con el rol que le corresponde. Sin embargo, también hemos visto que muchos docentes no cumplimos con el tema completo en el pensum porque ya las falencias vienen desde atrás. O sea, estamos pasando estudiantes de un grado a otro con falencias graves porque es un sistema que ya viene como armado desde el mismo Ministerio de Educación. Es que cuando a mí me dicen, es que no pueden perder el año el 5%, a mí me están diciendo que tengo que pasar a todo el mundo. Pero sin embargo, nosotros como institución privada tenemos la autonomía de decidir si nos acogemos 100% al contexto del Ministerio de Educación o adoptamos una parte. Y eso es lo que hemos venido haciendo en este colegio. Sin embargo, pues como les digo, gracias a ustedes por sus preocupaciones, ¿sí? A usted, psicoorientadora, a usted, estudiante Carlos, porque usted también hace parte importante de este encuentro, y a usted, profesora Catalina, que ha sido una de las más insistentes con el tema de estas pruebas, porque de su área se refleja una parte de bajo, ¿sí? Y eso es importante, que lo que nos preocupa, manifestemos y así podemos crear estos espacios que siempre deben estar prestos para mejorar. Ya en base a esto, pues, y a lo que hemos recomendado aquí, yo tengo los apuntes para que en la siguiente reunión ya nos sentemos y le demos viabilidad al plan de mejoramiento en base a lo que hoy tratamos que fue el bajo resultado de las pruebas PISA. Y nos darán los insumos ya a las futuras generaciones, a futuros años, de mejorar esta parte. Muchas gracias y esperamos vernos en la próxima reunión, donde ya podemos mirar en qué hemos avanzado en base a lo de hoy. Listo, muchas gracias.